Buenos días, apreciados hermanos, hermanas, en el amor del Señor Jesucristo. Qué bueno verlos. Hoy, primer día de la semana, celebrando y disfrutando como iglesia en el Señor. Es lindo estos momentos que podemos experimentar, hermanos. Y qué bueno que el Señor nos haya permitido venir el día de hoy. Bueno, de acá se ve clarito, de acá se ve cómo ustedes son, cómo ustedes están. Esa hermana dice, no sé qué señal sea con la vista. Bueno, lo cierto es que veo acá, hermanos, creyentes de todo tipo, ¿ah? Hay algunos creyentes bajitos, se han quedado ahí, otros están más grandecitos, están grandes, otros creyentes, hay por ahí algunos flaquitos, y también hay algunos un poquito más de cositas, ¿no? Eh, Hay creyentes blanquitos, otros más trigueñitos, otros quizás más marroncitos como yo. Pero ¿saben qué? Somos creyentes y el Señor nos ha podido reunir, ¿no? Diferentes tipos de razas. Y eso si saco una conclusión acá. ¿Y qué tal si sacamos una conclusión de manera más global? En el mundo, en el mundo hay creyentes así, ¿ve? ¿No? Y hay creyentes también así. Sí, son creyentes. Y hay creyentes también. ¿Me ayudas, por favor? No sé. Hay creyentes de diferente tipo, ¿no? Así ve. Ahí está. Hay creyentes así, de una raza así. O creyentes así también. O hay creyentes así también, por los otros extremos del mundo. Bien, ¿no? Chinitos. Diferentes tipos de razas, qué hablar de los lenguajes, qué hablar de las culturas, de las tradiciones, diferentes tipos de creyentes. Pero ¿saben qué? Todos estos creyentes nos llamamos hermanos. Hermanos, ustedes son mis hermanos. Quizás no se parecen a mí, pero son mis hermanos. Nos llamamos hermanos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué nos llamamos hermanos? Justo en el estudio de esta mañana vamos a ver el origen de esto. ¿Ya? Vamos a ver el origen de cómo diferentes tipos de razas nos podemos llamar hermanos en Cristo Jesús. Así que vamos a empezar orando, hermanos, para desarrollar este estudio. Señor Jesús, gracias por esta mañana poder traernos, poder conocer de tu palabra. Queremos, deseamos que tú seas quien nos ilumines, quien nos permitas poder aprender, conocer y también aplicar a nuestras vidas. Guíanos por medio de tu Espíritu y seas tú, Señor, quien pone tu palabra, mi Dios, en esta mañana. En tu santo nombre oramos. Amén. Bien, en Hechos 1:8 hemos visto un versículo, ¿no? En Hechos 1:8, lo cual dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que me sean testigos, dice el mandato acá que Jesús dio a sus discípulos, testigos ahí tenemos un mapita, ¿sí? Testigos en Jerusalén, por ahí está más o menos Jerusalén, para que sean testigos en Jerusalén. Este trabajo, ¿ya se hizo o todavía falta? Exacto, ya se hizo, ya hemos ido estudiando a lo largo de Hechos hasta donde nosotros vamos a ubicarnos en el pasaje del día de hoy. Este trabajo ya hemos aprendido en las semanas pasadas. Ya se hizo el trabajo en Jerusalén. Luego también en este versículo manda que sean testigos en Judea, que más o menos es esa región, trabajo que también ya se hizo por medio de los apóstoles. Pero también dice, allí el versículo, Hechos 1:8, que sean testigos en Samaria. En Samaria es un trabajo que está más fresco. También ya hemos visto que Dios ha utilizado hermanos para que puedan ir como Felipe, por ejemplo, llevar
el evangelio allí a Samaria. También ya se hizo la evangelización allí en Samaria. Y también dice en Hechos 1:8 que sea evangelizado en lo último de la tierra. En lo último de la tierra, este trabajo aún no lo hemos visto. Pero hoy lo vamos a ver, la consumación de este propósito de Dios para que sea predicado el evangelio también en lo último de la tierra. Si sale, ¿no? Ya. Dios, vamos a verlo entonces. Vamos a Hechos, ¿ya? Ubíquense sus Biblias. Hechos, capítulo 9, versículo 43. Vamos a ver muchos versículos. Hechos, capítulo 9, versículo 43, hasta el capítulo 10, versículo 48. Veremos 49 versículos en esta mañana. Bien. Hechos 9, 43, ¿no? Vamos a ver en primera instancia, hermanos, que Dios va a ser el autor de esta operación, ¿sí? De las barreras. El título de, como ya vieron allí la proyección, el fin de las barreras lo hemos titulado, ¿ya? El fin de las barreras. Vamos a ver, el fin de las barreras tiene su origen en Dios mismo. Dios es el autor de esta operación para poner fin a las barreras. Y esto es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, para llevar a cabo este propósito de Dios, Dios ha ido preparando ya con anticipación a lo que vamos a ver en esta mañana. Ya ha ido preparando gente. Dios ha preparado todo para llevar a cabo este proyecto del fin de las barreras. En primer lugar, hemos visto hace poco que un tal Saulo, perseguidor de los cristianos, ha sido convertido al cristianismo. Saulo, el perseguidor, ahora se ha convertido en Pablo, ¿no? ¿Y quién es este personaje? Este personaje va a ser muy importante porque este personaje va a llevar el evangelio a muchas iglesias, a muchos gentiles. Por algo se lo llama el apóstol de los gentiles. Es muy importante la conversión de este personaje. Pero además de ello, también hemos visto ya la semana pasada con nuestro hermano que este Pedro había llegado hasta un lugar que se llamaba Jope. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Eneas y Dorcas? ¿Se acuerdan de estos milagros? ¿No? Pedro había sido llevado hasta Jope para resucitar allí, para hacer un milagro, ¿no? Entonces estaba ahí. ¿Y dónde queda Jope? Jope pues más o menos queda por allí, miren. No sé si se ve las líneas punteadas. Es Jope, ¿no? Pedro había subido desde Jerusalén hasta Jope, ¿sí? Que ya estaba cerca, solamente a 50 kilómetros aproximadamente de Cesarea. Así que en donde estaban toda la ascendencia gentil, en Cesarea, ¿sí? Entonces, ya miren cómo Dios está armando todo como un rompecabezas, viene armando todas las cosas, viene desarrollando todos los propósitos para con el fin de finalmente romper las barreras entre judíos y gentiles, para que finalmente exista este proyecto del fin de las barreras. Bien, entonces vamos a ver a continuación, hermanos, la consumación, cómo se completa este plan de Dios para poner fin a la última barrera. Ya superamos la barrera de Jerusalén a Judea, ya superamos la barrera de Judea a Samaria, y ahora queremos ir más allá, de una vez por todas, romper todas las barreras para que sea un solo pueblo en Cristo. Entonces vamos a ver que Dios obra primero en Cesarea. ¿Ya? El versículo 43 dice, Pedro se quedó mucho tiempo en Jope. Pedro estaba en Jope, viviendo con Simón, un curtidor de pieles, ¿no? Hermanos, voy a leer en esta ocasión, en este estudio, voy a leer los pasajes en versión Nueva Traducción Viviente. ¿Ya, hermanos? Así que Pedro, entonces, está en Jope. Dejamos un ratito a Pedro en Jope, ¿ya? Pero no nos olvidemos, agarramos a nuestro Pedro ahí en nuestra mente, dejamos ahí en Jope un ratito a Pedro. Y ahora vamos por Cornelio, ¿ya? Vamos a ver a Cesarea, vamos a Cesarea, versículo 10, 1 al 8. ¿Me acompañan? En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano
Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde como a las 3 tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente aterrorizado. ¿Quién eres, Señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel le contestó: Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues envía algunos hombres a Jope y manda llamar a un llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que viene cerca de la orilla del mar. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de sus sirvientes de su casa y a un soldado devoto que era uno de sus asistentes personales. Les contó qué había ocurrido y los envió a Jope. Esa es la historia, ¿no? Dios está obrando en Cesarea por medio de este personaje que es Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Cornelio es como un capitán romano, ¿ya? Este capitán romano normalmente dirigía a 100 personas, a 100 hombres tenía bajo su cargo. O sea, era una persona influyente, ¿sí? Un importante personaje para Roma, Cornelio. Tenía cualidades muy buenas este hombre. Por ejemplo, la Biblia menciona que Cornelio era un hombre piadoso, temeroso de Dios, ¿sí? Cornelio era gentil. Y como gentil, tal vez no tenía, por medio de sus ancestrales, la tradición judía. Él era romano. Y como romano, normalmente los romanos adoraban a muchos dioses, falsos, claro. Adoraban a sus dioses. Sin embargo, Cornelio, no sabemos, pero posiblemente por algunas sinagogas que él conocía cercanos, le gustaba al Dios de Israel, al Dios de los judíos, le interesaba por ello y quería agradar al Dios verdadero, al Dios de los judíos, quería agradarle y era temeroso de Dios, ¿sí? Él, para agradar a Dios también, hacía buenas obras, ¿no? Hacía obras de caridad con los necesitados, este Cornelio. Además, oraba con frecuencia al Dios de Israel. O sea, este era un hombre quizás mejor que yo. Era un hombre ejemplar. Era un hombre muy bueno. Era un hombre que oraba a Dios, buscaba a Dios. Es allí, ¿no? Que eso, lo que Cornelio era, a Dios le agrada y lo recibe Dios como una ofrenda, ¿sí? Dedicada para él, lo recibe y va a querer salvarle, va a buscar salvarle. Entonces Dios se le presenta en una visión. ¿Cuál es la visión que él? En primer lugar, ¿se imaginan esta escena, hermanos? Cornelio está tranquilo, ¿no? Está bien ahí haciendo sus obras de caridad. Él está orando, tal vez estaba orando allí. Y de repente, ¡fua!, una luz, un ángel se le presenta. Cornelio era gentil. ¿De dónde vas a ver los gentiles que de esto de las visiones? Apenas a algunos judíos se les aparecía un ángel y a un gentil que se le aparezca un ángel. Por eso que él se quedó como que aterrorizado, se quedó allí, ¿no? Temeroso, ¿qué está pasando? El ángel lo tranquiliza y el ángel lo dice: tus ofrendas han sido recibidas, tus ofrendas de caridad han sido recibidas en el cielo como un olor fragante, ¿no? Es por ello que Bruce, un comentarista, dice: los actos de piedad y caridad de Cornelio habían ascendido hasta la presencia divina como incienso o como el humo de un sacrificio. Hermoso, ¿no? Bueno, el ángel lo tranquiliza a Cornelio, lo dice: no te preocupes, no hay nada, no hay problema, tus actos de caridad han sido recibidos en la presencia de Dios. Ahora tienes que ir envía hombres para que traigan a un tan Simón Pedro que está tranquilazo hospedado ahí en su tocayo, en otro Simón, allí en Jope. Anda, envíalo para que vengan y él te va a decir qué debes hacer. Entonces, esa es la orden es clara para Cornelio, ¿ya? Dejamos esa área un ratito, dejamos acá a Cornelio tranquilo un rato allí y vamos de nuevo por Jope, ¿ya? Vamos de nuevo por Jope. Vamos a ver cómo Dios obra en Jope. ¿Seguimos leyendo? Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre, pero mientras se preparaban la comida cayó en un estado de éxtasis.
vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus cuatro puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo: levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Pero la voz habló de nuevo: no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió 3 veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Justo en ese momento los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón de pie frente a la puerta. Preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro. Entre tanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo: 3 hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes, porque yo les he enviado. Bueno, esa es la obra que Dios está haciendo allí en Jope. Entonces, ¿qué está pasando acá? Bueno, Pedro es un buen cristiano. Pedro es un buen cristiano. Él dedicaba su vida a orar. Entonces, él a la hora del almuerzo, más o menos a la 1 de la tarde, pues dice: vamos a la azotea a orar hasta que se haga la comida, hasta que se haga el almuerzo. Pedro sube, tal vez la azotea era el lugar más silencioso para que pueda él orar, y él está tranquilo allí en la azotea orando, pero de repente él tiene hambre, ¿no? Era la hora del almuerzo, tiene hambre, está orando con hambre. ¿Alguna vez les ha pasado esto? Vengan a los ayunos. Cuando tienes hambre, ¿no? Cuando no has comido nada, no sé si ustedes comieron hoy, en la mañana. Ya, no han comido, pero no tienen hambre, digo. No. Ya. Cuando hay hambre, hermanos, cuando hay hambre así de verdad, es más difícil concentrarse. Cualquier cosa se te viene a la mente, la comida, ¿sí o no? Dice: qué rico. Ahí hasta el arroz blanco, el arroz puro da ganas. Que yo tenía eso, se desperdició. Ay, esa sopita, qué rico que fue. Y Pedro tal vez estaba así, estaba orando tranquilo, claro, porque era muy cristiano, estaba en la azotea tranquilazo, y él estaba: ¿a qué hora empezará la comida? Huele nomás. Abajo estaban preparando la comida, y mientras: ay, qué horas pues se hace. Y él estaba con la mente en comer, ¿no? Buscando a Dios, pero también estaba queriendo comer, Pedro. Comer. Y de repente se le presenta una visión justamente relacionada con esto, con la comida. ¿Quieres comer? Ahí tienes de comer, lo dice Dios. En una sábana blanca similar a lo que pueden ver ahí en la pantalla, él está ahí tal vez tranquilo y dice: wow, o sea, Dios lo baja comida. ¿Pero qué comida lo baja? Serpientes, cerdo, cuy, carnero, todo tipo de alimentos, una mezcladera de alimentos ahí. Y Dios lo dice: ¿quieres comer? Ahí está. Mata y cómelo eso. Lo dice a Pedro. Pedro dice, se queda como que primero, yo imagino que asustado, ¿no? Y dice: ¿qué? ¿Cómo voy a comer eso? Para Pedro, algunos animalitos eran inmundos porque él tenía la tradición judía. O sea, miren, para Pedro, hermanos, bueno, hasta ese entonces había una barrera grande entre los judíos y los gentiles, ¿sí? No se llevaban bien por nada los judíos. Sí saben quién son los gentiles, ¿no? ¿Sí? Ajá, los extranjeros, los que no son parte del pueblo de Israel, o sea, tú. Gentiles, hermanos, ¿ya? Ahora, los judíos y los gentiles se llevaban mal, o sea, no tenían buena comunión. Y una de las barreras principales que estos tenían era la comida. La comida, hermanos, si bien es cierto, puede unir. Si hacemos un almuerzo de comunión, vamos a comer todos, conversamos, nos puede unir. Pero también te puede desunir, ¿eh? Claro, yo lo experimento muchas veces seguido. Eso es con un grupo de jóvenes. Nos gusta a veces salir en mancha, ¿no? A comer. Y cuando salimos a comer, pues, ya vamos a comer, qué lindo que salimos, ¿no? Salimos toditos. Pero después cuando ya vamos a comer, listo, ¿qué comemos? Ay. Vamos al pollito.
ay, me cae pesado el pollo en la tarde. A la sopa otro, mejor un chifa. Pasa siempre esto. Muchas veces pasa esto, ¿no? Es lindo cuando ya, por el bien de la unidad a veces ya listo, uno tolera y ya nos vamos a comer a un lado, ya, porque somos cristianos. Pero si no fuera, anda tú, a ti te gusta eso, yo no como eso, ¿no? A mí me hace daño eso. Y la comida causa eso también, ¿no? Algunos gustan una cosa, otros otra cosa. Para estos pueblos, las diferencias no eran los gustos, sino lo que ceremonialmente significaba cada comida. Para el pueblo de Israel, Dios había establecido que Israel, haya algunos animalitos, los consideraban inmundos. ¿Para qué? Para que este pueblo recuerden que Israel era consagrado, era santo ante Dios, y como era santo, entonces necesitaba identificarse como un pueblo diferente a las demás naciones. Y el pueblo de Israel no podía comer, por ejemplo, cerdito, no podía comer, por ejemplo, cuisito, no podía comer, por ejemplo, estos reptiles, porque eran inmundos. Entonces, esto para Israel era como que detestable, como si comieras tú carne de perro. Así, era feo para Israel. Pero para los gentiles les interesaba altamente. Los gentiles le metían de todo. Los gentiles comían de todo lo que se les presenta, ellos comían de todo. Entonces Israel decía, estas personas son muy malas, son inmundas, estas personas son detestables, ¿cómo me voy a juntar yo con ellos? El pueblo de Israel, un comentarista menciona, lo consideraba a los gentiles el combustible para el infierno. Era muy fea, era una barrera muy grande. Y aparte, claro que tenían otras formas de vida que diferenciaban a Israel con los gentiles, ¿no? Pero habían estas barreras. Y a Pedro le dicen, come esto. Pedro, imagínense, ¿cómo voy a comer eso? Eso está mal, eso es inmundo, Dios. Y Dios lo responde. Dios lo responde. Pedro dice, no, jamás he comido algo inmundo. Dios lo responde, no llames inmundo si Dios lo ha hecho limpio. ¿No? Ay, no llames inmundo si Dios lo ha hecho limpio. Tal vez la mente de Pedro en este momento lo que me hace pensar el hambre, dijo. El hambre ya me está haciendo ver visiones y el hambre. Y decía quizás, qué raro esto. Pero Dios, de nuevo, una segunda vez, Pedro ya se preocupó y dice, no, esto no puede ser el hambre. Qué raro. Y Dios, de nuevo, otra vez, hasta 3 veces, ya era una confirmación de lo que estaba viendo, era una realidad. Dios le estaba confirmando esto. Y la cara quedó así más o menos de Pedro, ¿ve? Desconcertado. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo acá? Y de repente cuando él está así, desconcertado, lo dijeron, la voz, bueno, Dios lo dijo, levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes porque yo les he enviado. Lo dice a Pedro, levántate, hay gente afuera que tocan, anda, vete y vete con ellos. Ojo, no lo dice de dónde vienen por si acaso. Simplemente le dice, levántate y vete con ellos. Ya Pedro se va a enterar después. Vamos a ver esto. Vamos un segundo punto. El tiempo es... Bueno, en primer lugar, hermanos, antes de pasar al segundo punto, aprendemos de este punto. ¿Qué aprendemos de esto? Aprendemos que detrás de esta historia Dios está obrando, hermanos. Dios obra en Cesarea con Cornelio. Se aparece allí a Cornelio y Dios obra también en Jope. O sea, Dios es el autor de este fin para poner fin a las barreras. ¿Sí? Dios es el que está obrando detrás de todo esto. Ahora sí pasamos, tranquilitos al segundo punto. Vamos a ver acá cómo responden Cornelio y Pedro, ¿ya? Cornelio en primer lugar. Cornelio, este hombre pues de inmediato después de recibir la visión envió a su gente, envió a su persona de confianza también para que vayan y busquen a Pedro, ¿no? Envió entonces, pero ¿saben qué? Este hombre, el trabajo que él tuvo, bueno, la orden que él tuvo es que se vaya y traigan a Pedro. Esa fue la orden.
Pero este no se quedó ahí. Cornelio lo que hizo es juntar gente. Dijo, hasta que lleguen este Pedro, había un día de camino, hasta que lleguen estos, ¿qué hago? Voy a juntar a mis parientes. Mamá, papá, vengan por acá, vengan hermanos, vengan sobrinos, vengan amigos, vengan todos. Y comenzó a juntar gente para que escuchen todos el mensaje que va a traer Pedro. Hermoso la obediencia que Cornelio está mostrando aquí. Y Pedro, ¿qué hace Pedro? A ver, Pedro está desconcertado, pero Dios lo dijo, vete sin titubear, vete sin poner peros, ándate nomás. Y Pedro, caballeros, agarra por obediencia a Dios, porque él no creo que haya sido capaz de hacerlo solo. Él era muy celoso de su tradición judía, pero por obediencia a Dios agarra y se va, ¿no? Se va, emprende su viaje rumbo a Cesarea. Pedro y Cornelio se van a encontrar. ¿Qué pasa en el encuentro? Bueno, la primera impresión, ¿no? La primera impresión, Pedro está llegando allí a la casa de Cornelio y Cornelio lo ve, ¿no? Y Cornelio lo tiene una reverencia muy alta. Pedro que se va y plum, se pone de rodillas ante Pedro, ¿no? Y Pedro lo dice, oye, ¿qué estás haciendo, hombre? Yo soy un humano como tú. El único que se merece toda la gloria es Jesús. El único que se merece toda la gloria es Dios. A mí no puedes adorarme. Diferente a los disque Pedros de hoy en día, ¿no? Los disque San Pedros de hoy en día, los disque papas. Pero Pedro no quiso recibir nada de honor por él, ¿no? Luego de esto, ¿no? Pedro ya está allí en Cesarea, ya incómodo, dice, entra a la casa de Cornelio, dice, a ver, Cornelio, a ver, gente, yo vine aquí porque Dios me dijo para venir, ¿ah? Por mí yo no venía, porque ¿acaso los judíos se juntan con los gentiles? No, y menos que entren en su casa. Ay, ¿qué dirán? Dios me dijo para venir y estoy acá, ¿no? Ahora dime pues, ¿para qué me trajiste? Lo dice Cornelio. ¿Para qué me hiciste venir? ¿Para qué estoy acá? Y Cornelio lo responde, yo recibí una visión y me dijo, anda, tráela a Pedro. Entonces dime tú, ¿para qué viniste? Dice Pedro, ¿para qué viniste? Y estaban ahí, ¿no? Uno, ¿para qué me trajiste? Otro, ¿para qué viniste? Entonces, después de la visión, después que Cornelio le cuenta lo que Dios había hecho con él, Pedro finalmente se pone su carita así ya. Bacán. ¿Por qué? Porque ya satisfecho, porque ha aprendido las lecciones que Dios le quiere dar. Tal vez todo el camino estaba pensando, ¿no? Mientras él se iba, imagínense un día de camino, mientras él se iba, hoy la visión, ¿cómo que estos animales? ¿Cómo voy a comer estos animales inmundos? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer? Estaba así, 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 hasta que llega y se da cuenta del significado de la visión. Se da cuenta que Dios lo quiere revelar más allá de los alimentos que ya no son inmundos. Más allá de eso, el significado es más profundo. El significado es más profundo, hermanos. Y Pedro se da cuenta de esto. En primer lugar, se da cuenta que los gentiles ahora ya no son más inmundos. Ahora todos pueden ser el pueblo santo de Dios. Ahora come de todo. Ahora ya no hay reptiles, ya no hay cerdos, espiritualmente hablando. Ahora ya los gentiles, los extranjeros ya no son más inmundos. Se da cuenta de esto Pedro. Y además de eso, se da cuenta que las buenas obras son recibidas siempre por Dios en cualquier lugar. Ya no hay una nación más especial que otra nación. Ahora hay un solo pueblo, ¿no? Esto se da cuenta Pedro. Las buenas obras que hagas acá o hagas en cualquier país no tiene relevancia del lugar donde hagas las buenas obras. Las buenas obras, los actos de caridad, el temor a Dios es lo mismo en cualquier lugar. Y Pedro se da cuenta de esto después de lo que Cornelio le dice y él comienza a predicar el evangelio de Cristo. Mejor dicho, Pedro lo que va a hacer un resumen de lo que ustedes pueden leer en Marcos. Si quieren leer el completo mensaje evangelio de Pedro, escrito por Marcos, lo ven en el libro de Marcos, pero este es como un resumen, habla casi de la misma estructura que el libro de Marcos dice.
Y no sé, quizás Lucas, el autor de este libro de Hechos, resumió también el mensaje de Pedro. No lo sabemos, pero más o menos lo dijo así. Me acompañan en el versículo 36. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel: que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo, y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros los apóstoles somos testigos de todo lo que él hizo por toda Judea en Jerusalén. Lo mataron colgándole en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Después Dios permitió que se apareciera, no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios ha elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con él después que se levantó de los muertos. Y él ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los que están muertos. De él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que todo el que cree en él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Amén. Así estaba predicando Pedro. ¿Ya? Pedro predica el evangelio entonces allí, como obediencia a Dios. Predica el evangelio. Bueno, ya aprendemos de todo esto, de toda esta parte, hermanos, que para que las barreras sean destruidas, tiene que haber obediencia. ¿Ya? Para que las barreras sean destruidas, tiene que haber obediencia. Lo demostró Cornelio y ahora lo demuestra Pedro. Quiera o no quiera, pero ahí está, obedeciendo a Dios. ¿Sí? Vemos la última parte, cuando las barreras son destruidas. Pedro todavía estaba hablando. Y cuando Pedro todavía estaba ahí, hablando, predicando el evangelio, todavía estaba hablando el mensaje de Dios, de repente descendió el Espíritu Santo sobre los gentiles, desciende sobre ellos y ellos comienzan a hablar en lenguas, comienzan a hablar como en el Pentecostés. ¿Se acuerdan? Hace muchos estudios atrás, cuando el Espíritu Santo descendió, comenzaron a hablar en lenguas. Igualito acá, copia, igualito. Comenzaron los gentiles a hablar en lenguas. Entonces Pedro dijo: y ahora, o sea, él predicó el evangelio. Ahora los gentiles están hablando en lenguas. ¿Y qué hacemos, no? De acá sale la pregunta que Pedro dice: ¿puede alguien oponerse a lo que Dios ha hecho? ¿Quién soy yo para oponerme a la voluntad de Dios? ¿Puede alguien oponerse a lo que Dios ha hecho? ¿Puede alguien oponerse para que estos gentiles sean bautizados y que puedan hacer unidos de esta forma a la iglesia? ¿Quién puede nuevamente levantar barrera cuando Dios ya lo ha destruido? Dice Pedro. Entonces Pedro se da cuenta de esto, que las barreras han sido destruidas y el evangelio había llegado a los gentiles, a lo último de la tierra, la consumación de todo esto. Ahora Pedro se da cuenta de que ya no hay razas, ya no hay estereotipos, ya no hay tradiciones, culturas, ya no hay países, ya no debe haber discriminación. Ahora Dios ha roto todas las barreras en el cual podemos ser un solo pueblo, en el cual podemos ser un solo pueblo. Por la gracia de Dios, por la voluntad de Dios, hermanos, las barreras han sido destruidas. Las barreras han sido destruidas, hermanos. Si desean, lo leemos los últimos versículos, ¿ya? Para completar el pasaje. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, bueno, lo que mencionábamos, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado a Pedro quedaron asombrados al ver que el Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó: ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados para que
ahora que han recibido el Espíritu Santo tal como nosotros lo recibimos, por tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Bueno, después Cornelio le pidió que se quedara todavía allí algunos días. Interesante, hermanos. Las barreras han sido destruidas. Ahora somos un pueblo. Ahora nos podemos llamar hermanos. Por eso decía, es como un origen a los hermanos, ¿no? A la comunión de todos los hermanos. Cristo es el que nos ha unido, hermanos. Cristo es el quien ha roto las barreras. Cristo es el quien ha planificado todo esto y lo ha hecho por medio de hombres obedientes. Ahora las barreras han sido destruidas. Las barreras han sido destruidas. Ya no existe barreras, hermanos, entre un pueblo u otro pueblo. Ya no existen barreras. Ahora ya no hay barreras, hermanos. Dios ha establecido graditas. Dios ha establecido un acceso para poder tener comunión entre el pueblo y el pueblo gentil y el pueblo judío. Ahora ya no hay barreras, hermanos. Ya no hay que yo no me junto contigo porque tú eres de otra clase, tú tienes, yo no me junto contigo porque yo tengo para ir a comer a mejor lugares y tú solo para un sarchepollo. Yo no me junto contigo porque tú eres eh, serranito. Yo soy de otros. Ya no hay ahora el que yo no me junto contigo porque tú eres bajito. Yo ahora soy más alto. Yo crecí más. O viceversa, ¿no? O viceversa. Hermanos míos, somos un pueblo en Cristo. Somos un pueblo en Cristo. Cristo ha roto las barreras. Cristo ha roto las barreras. Ahora ya no somos, hermanos, ya no estamos para discriminarnos. Y este es un llamado, en primer lugar, a buscar nosotros la unidad. No nos menospreciemos, hermanos míos, seas quien seas. Si tú eres lo que eres, es por la gracia de Dios. No necesitamos para dividirnos, no estamos para dividirnos. Tenemos que unirnos más. Rompamos esos círculos cerrados de amistad de unos grupitos y confraternicemos todos, la iglesia, como un solo pueblo de Dios. Esto es un llamado a la unidad, hermanos, porque Cristo ha roto las barreras. Ya no existe diferencias en esto. Y además de esto, hermanos míos, necesitamos también romper barreras para la evangelización. Hermanos, el evangelio ha llegado a los gentiles por medio de personas obedientes. Nosotros tenemos que ser ahora las personas obedientes para que se rompan estas barreras y se llegue el evangelio a más personas que están afuera perdiéndose, que sí están en la inmundicia todavía, pero que pueden ser salvos por medio de Cristo Jesús. Necesitamos ser compasivos de esto, necesitamos nosotros reconocer ello e ir y evangelizar, hermanos, sin discriminación. No es que esta persona me cae bien, por eso lo evangelizo. No es porque esta persona, no sé, es de mi tipo, por eso evangelizo. Ya no, hermanos. Sin barreras, sin discriminación, sin decir tú eres menor. ¿Qué me va a escuchar ese hermanito? Ese ni estudiado. Ese es analfabeta. ¿Qué va a escuchar la palabra? ¿Qué va a entender lo que le digo? Hermanitos míos, Dios obra con todos de diferente manera. Es nuestro llamado romper estas cosas, romper en nuestra mente diferencias que pueda haber y evangelizar a todos por igual, porque ya no existen barreras. Cristo lo ha roto, hermanos. Así que como conclusión de esto, crear barreras que Dios ya ha destruido es ir en contra de su voluntad. No estemos ahí de caprichosos de poder poner ladrillo y de la barrera que Dios ha destruido ya. Ya no, hermanos. Eso es ir en contra de Él. Es ir en capricho contra Él. Más bien, no llamemos más inmundo lo que Dios ya ha santificado, hermanos.
Sí, esta es una... Dios ha limpiado, ya no hay inmundo. Dios ha limpiado ahora, hermanos. Él ha santificado, porque Dios ha establecido finalmente el fin de las barreras. Ahora somos un pueblo en Cristo. Vamos a orar, hermanos, y agradecer al Señor por ello. Gracias. Gracias te damos, mi Dios. Gracias te damos, Jesús, porque por la obra que tú has hecho. El evangelio ha llegado a los gentiles y tú nos das acá lecciones de santidad. Como Señor, ya ahora nosotros somos los santos, el pueblo apartado para ti. Ya no hay un pueblo específico en este era de nuestra historia. Gracias por darnos ahora esta oportunidad. Ayúdanos a evangelizar. Es nuestro privilegio que nosotros tenemos. Gracias por el privilegio que nos has dado de poder evangelizar. Ayúdanos a cumplir nuestro llamado y a buscar la unidad como iglesia, en una sola visión, a estar unidos, a ya no tener estereotipos. En tu nombre oramos y agradecidos de ti, Señor, dejamos este tiempo. Amén. Hermanos.